Buenas noches con todas y todos, ¿cómo van? Nuevamente con este espacio para conversar, discutir y sumar ideas y propuestas, ¿no? Vinculadas al arte y a la cultura. Mi nombre es Enrique Núñez, formo parte del equipo de Más Cultura y bueno, para este espacio un poco vamos a dialogar alrededor de cómo las dinámicas artísticas se han vinculado en sectores eh, un poco distantes a la centralidad de la urbe, ¿no? En sectores comunitarios y cómo estos sectores comunitarios de alguna manera han generado como una sinergia entre las diferentes dinámicas creativas, ¿no? Eh, y también cómo las prácticas artísticas son compatibles con estos espacios, ¿no? Prácticas artísticas y en espacios comunitarios es el tema que vamos a tratar hoy. Esperamos sea un tema que genere una conversación de diferentes discursos y opiniones. Y para esta entrega tenemos un poco a dos invitados que un poco nos van a ayudar desde su experiencia, cuáles han sido como esta relación entre estos dos espacios, ¿no? Tenemos a Martín Samuel Tituaña, quien es artista visual, gestor cultural y docente en artes plásticas en la especialidad de escultura y grabado por la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. Magíster en Estudios de la Cultura, mención en Política Cultural por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede en Ecuador, integrante y fundador del Encuentro Internacional de Arte Urbano Arte y Comunidad Al Zurich desde el 2003 hasta el 2021, fundador del colectivo de arte contemporáneo Tranvía Cero desde el 2004 hasta el 2013 y ha estado vinculado en procesos culturales y organizativos de la Red Cultural del Sur desde el 2002. Bienvenido, Samuel, y gracias por aceptar la invitación, que de alguna manera tu experiencia nos va un poco a aclarar algunas dudas que tenemos alrededor de las prácticas creativas o prácticas artísticas en estos otros espacios o territorios. Chévere, gracias Enrique por la invitación primero, por este espacio para poder compartir un poquito, digamos, de la experiencia que hemos desarrollado durante estos años en el trabajo en los barrios, en un posicionamiento de alguna manera político también. Entonces, también saludos a la gente que nos va a seguir durante este programa y saludos a la Dani también y eh, eso por ahora, Enrique. Súper, Martín, gracias. Y también tenemos como invitada a Daniela Pavón, quien es artista escénica y gestora cultural, dinamizadora nacional de la Red de Cultura Viva y Comunitaria en Ecuador. Ha trabajado con diversos colectivos desde la creación escénica, la educación popular y la producción de eventos culturales, enfocando su trabajo en la circulación, articulación de redes de trabajo colaborativo e incidencia en las políticas públicas. Bienvenida, Dani, y igualmente gracias por aceptar la invitación y chévere que desde la experiencia del trabajo que has tenido desde la Red de Cultura Viva Comunitaria y como gestora nos va a aportar full. Hola, hola amigos, hola Samuel, Enrique y la gente que nos está escuchando. Qué bueno poder compartir por este medio así virtual y ojalá también que estos espacios nos puedan permitir enlazar, ¿no? Nuevas posibilidades para articular estas redes también y que vayan sumándose las redes por allá del sur también de Cuenca. Súper, sí, un poco esa es la idea de estos espacios que hemos estado desarrollando, como para empezar a reencontrarnos, ¿no? Siento que después de todo el proceso y los cambios que hubo atravesados por la pandemia, nos estamos dando el tiempo para reencontrarnos, ¿no? Y empezar a pensar de forma colectiva, ¿no? Un poco para arrancar con la conversación, ¿no? Que va ligado al tema de las dinámicas artísticas en espacios comunitarios. Desde la experiencia, Martín, y iniciaría por ti, desde la experiencia, ¿no? de las artes visuales, ¿no? Que está más ligado a esta lógica académica, ¿no? Institucionalizada, por así decirlo, de las artes visuales.
¿Cómo has visto ese diálogo o esa inserción de las prácticas artísticas en estos otros sectores, ¿no? Que no solo son los comunitarios vinculados a la idea comunitaria de los espacios rurales de la sierra, sino los espacios barriales, ¿no? Que son Ujú. urbes, pero que no están dentro de estas lógicas estructurales que manejan las ciudades. Eh, bueno, un poco haciendo como un tanto de memoria, es decir, los que conformamos como esta iniciativa allá por el 2003, claro que provenimos de el tema académico, ¿no? Pero hubo un momento en el que hicimos clic con toda la movida que se estaba desarrollando en el sur de Quito, y en esa movida estaban algunas organizaciones barriales que están trabajando el tema cultural y también artístico. Y bueno, también estaban como otras, digamos, otras movidas como el Festival del Sur, el mismo movimiento rockero al sur del cielo, como menciono, varias iniciativas barriales que ya han venido trabajando en los barrios desde hace tiempo, ¿no? Como la Ferroviaria, Marcopamba, Magdalena, Chilibulo, La Quito Sur, Turubamba, Bajo. Entonces, cuando nosotros hicimos un poco clic con esta movida a través del Pato Guzmán, el Raymond Duque, el Nelson Ullauri, conocimos como todo ese abanico. Yo a pesar de vivir en el sur, pero no, digamos, no había sido parte como de estos procesos. Entonces, eh, nuestro posicionamiento en ese tiempo era cuestionar un tanto al circuito oficial del arte, ¿no? O sea, el museo, la galería, incluso en la década de los 90, eh, al mismo sector académico, ¿no? Se le ponía en cuestionamiento. Entonces, cuando nosotros hicimos clic con esto, vimos como todo ese abanico y la posibilidad de vincularnos como a ese espacio, ¿no? Pero el punto es que estábamos buscando de alguna manera una forma distinta de vincularnos, de mostrar la producción artística que estábamos haciendo. Primero nosotros tuvimos un acercamiento haciendo una exposición, digamos, de corte tradicional en un espacio, cuadros, esculturas, instalaciones, etcétera. Una inauguración, unos discursos, que estuvo bien en el primer año. En el segundo año ya no pudimos hacer eso porque nos cortaron, digamos, ese espacio físico y entonces decidimos empezar a trabajar en el espacio. Y ahí vimos la posibilidad de ir hacia los barrios. Entonces teníamos como esa, digamos, esa plataforma que ya estaba ahí. Entonces vincularnos un poco no fue tan difícil porque teníamos esa base. Pero la forma en la que nosotros queríamos entrar es la que de alguna manera nos genera como unos conflictos ahí porque nosotros tenemos como una perspectiva del arte, una perspectiva del artista, y cuando llegas al sector, pues todo eso se desmoviliza porque la gente, digamos, está en una lógica distinta, está percibiendo el arte, sus referencias, pero desde una nota distinta. Entonces, nosotros lo que queríamos hacer es no íbamos a exponer cuadros y esculturas que ya están, digamos, producidas, sino queríamos de la intención, y este es el ideal con el que empezamos, ¿no? De sentarnos con la gente, plantear una idea de proyecto y que ese proyecto se vaya desarrollando de manera colectiva. Entonces ahí tuvimos que conversar con la gente de la iglesia, la liga deportiva, los grupos culturales o gente que activa determinadas acciones y con las organizaciones que nosotros habíamos conocido ya en ese primer trayecto. Y claro que hay una distancia, ¿no? Porque dices, viene la academia o vienen los artistas que provienen de ese sector. Y es como si hubiera como una perspectiva así todavía de la élite, ¿no? Si vienen y buscan insertarse. Pero esta forma en que nosotros buscamos hacerla a partir de este diálogo, digamos, fue la que fue mediando para que ese vínculo no sea, ¿cómo se dice? Rotundo, o sea, como tan fuerte en la perspectiva que íbamos llevando del arte.
Y entonces ahí nosotros entendimos que esa visión del artista romántico, del artista creador, del genio, se va mediando y va bajando. Y también la perspectiva del arte va bajando. Y ahí teníamos como esa duda nosotros de decir, bueno, vamos a ir al barrio, pero en el barrio no nos legitimamos como artistas. Porque para legitimarte tienes que estar en el centro, en la galería, en el museo, alrededor de los críticos, de los curadores, pero ya fue como un posicionamiento también decir, vamos a estar ahí. Y claro, en algunos sectores el acceso era como, había apertura, ¿no? Nos decían, bueno, sentémonos, conversemos hasta que un poco se vayan nutriendo, no sé si nutriendo, pero un poco nos vayan captando qué es lo que queremos hacer. Porque en inicio las instituciones públicas no nos ubicaban qué queríamos hacer. Y en los barrios tampoco es que había como esa, digamos, nos cachaban, como decimos, de una lo que queríamos hacer, ¿no? Porque nos preguntaban y nos decían, y eso también es arte, y eso también es parte como de, porque, claro, no íbamos a pintar, no íbamos a dibujar, no íbamos a hacer una escultura, sino que empezábamos desde ese diálogo. Y en unos sectores teníamos apertura, había otros sectores en los que medianamente podíamos generar como ese diálogo y había sí otros sectores en los que era difícil entrar, ¿no? Porque también en los barrios hay como los espacios de poder, hay como esas disputas por los espacios de representación, sean de los grupos, o sea, de los representantes barriales, o de los mismos organismos que están ahí, ¿no? Y entonces teníamos que mediar eso, pero esa apertura en inicio, digamos, tenía como esos matices, ¿no? En unos lados teníamos apertura, en otros una mediana apertura y en otros sí, porque ahí nosotros debíamos tener cuidado porque de alguna manera también los líderes o los dirigentes barriales buscaban también como instrumentalizar, porque el barrio no es como el ideal de lo comunitario, ¿no? También tiene sus disputas, también tiene sus tensiones, sus intereses. Y entonces teníamos que mediar también con ese tema. Entonces, hemos tenido ahí experiencias distintas, ¿no? Yo recuerdo que en uno de los años fui a un barrio que se llama Imesa y el presidente del barrio me dijo, ¿sabe qué? Aquí el municipio no nos ha dado nada y a nosotros no nos interesa la cultura, entonces no queremos nada. Así de, así de radical me dijo, no recuerdo el nombre, y claro, porque tenía ahí la percepción, mucha gente en los barrios tenía la percepción que nosotros vamos desde, digamos, somos representantes de las instituciones públicas, ¿no? Vamos del municipio, vamos desde el gobierno de la provincia y tenemos unas intenciones. Claro que en el inicio nosotros trabajamos sin el financiamiento de la institución pública, pero después ya recibimos financiamiento, entonces también eso nos fue creando como un discurso. Pero en cambio había otros sectores en los que nos pedían soluciones que nosotros no podíamos hacer. Recuerdo que nos decían que querían que hagamos el parque en su barrio. Y entonces decíamos, no, o sea, no podemos porque esas exigencias más bien tienen que hacerlo a la institución pública y nosotros, a pesar de que estábamos buscando, o los artistas que iban, después también nosotros dimos apertura para los artistas de los mismos barrios, que digamos, si hiciéramos una estadística, son pocos los que participaron. Pero entonces ahí se daba esa idea, ¿no? De que nosotros vamos como a solucionar algo. Y entonces la gente se embalaba y un día nos enviaron un proyecto que era para hacer el parque, ¿no? Y claro, hacer un parque ya no está, se llevan todo el presupuesto que en ese tiempo íbamos percibiendo, pero ya no podíamos dar solución. Entonces, claro, tuvimos que desechar, ¿no? Y en otras ocasiones hemos sentido ese rechazo, ¿no? Recuerdo en el Panecillo también que hubo unas compas de Cuenca que sintieron como una tensión ahí en el barrio, ¿no? Y tuvieron que salir. Entonces nosotros siempre hablamos de un ideal, decir, queremos hacer esto con la comunidad, pero la comunidad también tiene esas tensiones. Y después, claro, decimos, no hay que idealizar el tema del barrial comunitario, porque también ahí tenemos que entrar en esa disputa. Claro, ahí manejan como otras lógicas, ¿no? De acuerdo a lo que tú dices. Y me quedó como rondando, ¿no? Lo que dices, la legitimidad de uno como artista, ¿no? O sea, súper loco cómo te pones en otro contexto o en otro papel, ¿no? Son como otras las reglas del juego.
Ujú. Súper interesante eso. Dani, desde tu perspectiva, ¿no? Me interesaría saber el acercamiento que se ha tenido desde la red de cultura viva y comunitaria, ¿no? Y de forma independiente, ¿no? ¿Cuál ha sido ese acercamiento con estos otros sectores, ¿no? Imagino que parte de la lógica del fondo teórico de la red se ha logrado adaptar también a las condiciones o al contexto de las prácticas comunitarias acá, ¿no? Y cómo la cultura ha logrado también transformar y adaptándose a eso. Se ha logrado adaptar también a las condiciones o al contexto Sí, bueno, yo quería apuntar un poco que para mí la búsqueda de lo comunitario es de todo una búsqueda de uno mismo dentro de esa comunidad o dentro de la sociedad o dentro del barrio. Y creo que ese es el acercamiento primero que uno hace. De hecho, yo también soy un poco semillita, ¿no? De los procesos de Al Zurich, de los procesos de arte en el trole, de los procesos de Festival del Sur, que me permitían justo eso, ¿no? Poder explorar mi creatividad dentro del espacio público, poder eso, ¿no? Como enfrentar la obra artística y el valor que tenía, un valor social que no es un valor, digamos, impuesto, ¿no? De yo voy a hacer una cosa social y lo social está lejano a mí, sino realmente yo soy parte de esa sociedad y como a mí me está atravesando. Y creo que eso ha hecho, ese sentido también ha hecho que nos vayamos fortaleciendo entre artistas y gestores que en ese conocimiento vamos también conociéndonos con el otro y asumiéndonos como un proceso, ¿no? Como un proceso organizativo, como una mancomunidad. E inclusive también ir diciendo, bueno, mira, este arte que estoy haciendo tiene relación contigo, tiene relación con la comunidad. Y también en un momento esto también nos invita a pensarnos cuál es la labor que nosotros tenemos como artistas y ahí ya nos empieza a crear las ideas de la red de cultura viva, ¿no? Ahora, ¿cuál puede ser la labor de todos estos artistas unidos también para los derechos, para la educación, para la comunidad? Y un poco así creo que ha sido nuestro acercamiento primero y más honesto. Obviamente luego deriva en que se hacen redes muy grandes o deriva también en temas como las políticas públicas, que de hecho a veces siento que nos alejan muchísimo de esos propósitos, pero siempre creo que es importante volver a esa, ¿no? A esa raíz, que un poco es la búsqueda de uno mismo con el otro. Y creo que esa es la base de lo comunitario realmente, ¿no? Y creo que también ese es un poco el salto que hay que dar cuando hacemos un acercamiento con una comunidad. No siempre vamos a ser parte de esa comunidad, pero también saber que vamos a indagar, a acercarnos a esa comunidad y ahí el acercamiento va a poder ser más efectivo, más sostenible, más cercano también para esa comunidad con la que uno puede llegar a trabajar, ¿no? Un poco por ahí, por ahora. Súper. Sí, un poco lo que dices, ¿no? De esa separación que hay entre los formatos de la creación de políticas públicas, ¿no? Y como todos estos protocolos un poco burocráticos a las otras maneras o lógicas que se dialogan en el espacio público, ¿no? Que son como otros modelos de gestión y otros modelos de producción que se dan, que me parece como súper interesante eso, ¿no? Un poco para poner también en cuestión esto, ¿no? Porque existen como a veces hasta cierto conflicto, ¿no? He visto desde el sector artístico. Eh, y un poco Martín nos comentaba, ¿no? De cómo insertarse en estos espacios, en donde ni siquiera se conoce de la labor de la que uno va a desarrollar, ¿no? Sienten que a veces cuando desarrollas proyectos artísticos, ¿no? Como que se coloniza, se siente como ese espacio de colonización en estos otros lugares, en donde no se analiza una, no se levanta como una información real de lo que se da o de los procesos creativos que se dan en estos diferentes territorios y a partir de eso trabajar. ¿Qué creen? No sé, Martín. Verás, cuando nosotros empezamos este proceso, digamos, yo vivo en el sur y hasta ahora estoy ahí, seguro voy a morirme ahí. Y digo aquí, no estoy lejos, estoy aquí. Entonces, y eso me da como una cosa así como de pertenencia, etcétera, ¿no?
Y yo te decía al inicio, yo a pesar de estar aquí de vivir en el sector, no estaba vinculado por una multiplicidad de razones, nunca me vinculé o conocí como los procesos organizativos, los temas políticos, los temas obreros en el sector, ¿no? Algún momento estuve así como un poquito en un grupo cultural de una de las iglesias y ahora un poco soy consciente de que eso debió haber sido parte de todo este movimiento que venía a través de la teología de la liberación, etcétera. Y que es parte, ¿no? Es súper fuerte en la parte sur de acá, la incidencia que ha tenido la iglesia en algunos procesos organizativos y procesos políticos. Entonces, decía eso porque yo no tenía como esa percepción de lo que sucede y de la riqueza. Después que termino la universidad, ahí y hacemos este clic con el Pato, todo el proceso de la Magdalena, el Nelson y otra gente. Ahí me doy zona de todo eso que estaba sucediendo y que yo por alguna razón me perdí, ¿no? Porque yo salía y iba a estudiar en el norte y toda la labor la hacía allá, ¿no? Sin esas discusiones que ahora un poco las llevamos también, ¿no? De la fragmentación de la ciudad y eso. Y entonces hacíamos ese trayecto y no tenía como conciencia de eso. Entonces cuando me pasa, cuando me vinculo, veo como toda esa, digamos, esa película así de la que me perdí desde chamo. Y entonces decía, bueno, ¿qué es lo que sucedió ahí? Y entonces cuando estábamos nosotros buscando información, me encontré con un texto, no recuerdo bien ahora, creo que se llama el autor Javier Borja. Creo que está en la revista del Banco Central, me imagino que es de los 80, los 90 más o menos, pero él decía algo, ¿no? Él decía, y habla de la democratización, y él decía, cierto que el Banco Central o las instituciones que en ese tiempo estaban encargadas de administrar, de regular el tema cultural, están en esa lógica de la democratización de la cultura a través de las artes, etcétera. Y entonces lo que se pregunta, él dice, pero ¿qué visión de la democracia, qué visión del arte, qué visión de la cultura es la que están llevando a esos barrios? Entonces dice, es la perspectiva burguesa que están yendo a posicionar en los barrios, es decir, un consumo distinto a la realidad. Y entonces ahí como agarramos como mucho más conciencia de que esos diálogos que nosotros como ideal, porque también esos diálogos no es que han sido un éxito total y el planteamiento que nosotros hicimos desde el inicio de esta interrelación del artista, la comunidad y el espacio público se daba como en todos los proyectos, ¿no? Pero esa idea que percibimos ahí en ese texto, entonces es como un espacio de recapacitación para decir, claro, tenemos que dialogar porque nosotros no podemos entrar al barrio y justamente imponer una visión, sino bien tener una iniciativa, tener algo con qué discutir y dialogar con la gente para que no suceda justamente este tema de lo que mencionas, ¿no? Es decir, si vamos y vamos con qué enfoque, con qué visión de la cultura, del arte, estaríamos como ejerciendo como ese tema de la recolonización, porque qué llevamos, ¿no? Entonces la idea es como más bien entrar como en esa otra lógica de buscar, de intentar ese diálogo mucho más abierto con la comunidad. Y como digo, la comunidad también tiene ahí sus tensiones y tiene su, perdón, me están escribiendo, tiene sus tensiones, ¿no? Y no es como esa idea de idealización, porque también nosotros hemos entrado a cuestionar un tanto el tema comunitario de alguna manera. El hecho mismo de ir con esta perspectiva artística, de decir, no traemos el dibujo, la pintura, y que no es que hemos estado en contra también de estas prácticas, sino si vamos a buscar como una manera distinta. Entonces, sí hay esos cuestionamientos, claro que hay esos cuestionamientos, porque también cuando empezamos había esto de la pornomiseria, ¿no? Que no se posicionó mucho acá, pero o la estetización de la pobreza. Y entonces decíamos, pero chuta, si yo vivo en un barrio que no tiene la infraestructura que tiene el condado, que tiene Bellavista, que tiene Montes, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que voy a mostrar? Además, si mi posición es trabajar y trabajar in situ en el barrio,
Entonces, toda la documentación que yo voy a hacer o que hacen los artistas que están invitados, va a mostrar eso, ¿no? Pero no es la intención de que, sí, entonces estamos haciendo esto y busquemos los lugares más bonitos del sector también, ¿no? Sino que vamos documentando lo que va apareciendo ahí. El puente en la quebrada, por un ejemplo, el mural en la calle deprimida, etcétera, ¿no? Pero no se ve como ese otro proceso que se va generando, eso, de intentar buscar establecer como este diálogo, ¿no? Que es complicado también, pero yo creo que en ese punto sí hay que tener como cuidado, porque si es que yo al menos pienso que si es que se establece un diálogo se logra conectar en un diálogo con la gente, entonces esa idea de la colonización o la recolonización, porque también apareció esto, ¿no? Como del proselitismo estético, ¿no? Los artistas ahora están yendo a los barrios, están yendo a evangelizar con el arte y un montón de cosas que nos decían en ese tiempo, ¿no? Y entonces decíamos, pero, o sea, no estamos en eso porque, o sea, lo que vamos a hacer a desatar algún proceso y claro, también nos decían es como, ustedes van, están un rato y después se salen y no se continúa. Claro, porque, o sea, las lógicas distintas, o sea, tendría que irme a vivir en un barrio para quedarme ahí haciendo un proceso, estar constante ahí. Pero eso ya depende no tanto de la plataforma que nosotros fomentamos, sino ya del artista, ¿no? La intención porque nosotros de alguna manera mostramos algo y ya depende. Bacán, sí, bacán, ahí das como unas luces, vamos a ir profundizando por esos temas que diste, pero sí me parece como que algo chévere que comentaste, que claro, que no son procesos igual sólidos, los resultados no es que van a ser en un inicio un éxito, para Claro, nada, o sea, no valdría como pensar que eso es un experimento y es una cosa que se va construyendo al rato y hay que ver qué datos botan, entonces sí, claro. loco eso. Dani, ¿qué opinas al respecto, no, sobre las dinámicas artísticas en estos territorios? Y Yo, sí, yo recuerdo cuando inicié mi proceso de formación, cuando me empezó a llamar mucho el tema del arte popular y comunitario, empecé estudiando teatro del oprimido. Y no sé por qué mi maestra me enseñó que el teatro del oprimido era hablar de los conflictos, ¿no? Entonces yo empecé pues a hablar de conflictos ajenos. No sentía que podía hablar de mis propios conflictos, no tenía que hablar de la gente pobre, imagínate, nada que ver, ¿no? Te digo esto así como el primer acercamiento. Y eran como que cuestiones que yo sentía que no eran reales ni para mí y evidentemente tampoco estaban siendo reales para las personas. Luego cuando me empiezo a topar con el espacio público, por ejemplo en las experiencias de arte en el Trole, ahí podía ya empezar a sentir que realmente yo era parte de un espacio, ¿no? Que yo era parte de una sociedad y que ese lenguaje empezaba a ser un poco más honesto. También en algún otro momento era como, bueno, lo popular tiene que ser originario, tengo que buscar mis raíces. ¿Y yo dónde voy a encontrar las raíces de acá del pueblo Quitucara cuando mi papá es del Carchi y mi mamá es brasilera? Tampoco me sentía muy honesta del todo, ¿no? Entonces, ir como indagando cuáles pueden ser las lógicas populares. De ahí también alguna ocasión nos mandamos algunas obras en la calle donde ya eran mis conflictos, pero eran conflictos tan personales que no conseguían ser populares, ¿no? Eran más populares cercanos a una novela, ¿no? Aquella cuestión popular que tiene por sentido mantener al oprimido oprimido, más que un proceso de hacer que el oprimido se vea a sí mismo y o sea, nos veamos a nosotros mismos, ¿no? Entendiéndonos que estamos en un proceso de diálogo y se pueda, digamos, transformar la relación. O sea, creo que fueron como procesos, como digo, de autoexploración de uno mismo y de cómo se va encontrando con la comunidad, con el barrio, con la calle. Y de alguna manera también después, claro, empiezas a llevar tus obras, que después ya dices, bueno, ya conseguí un lenguaje, ¿no? Voy a llevarla a otro lugar y en ese lugar no tiene nada que ver, me choca completamente. O lo que dice Samuel que pasa, ¿no? Es uno el que va a llevar el arte a la comunidad, cuando la comunidad tiene su propio arte. Entonces, por ahí me empezaba a tener más sentido liberar herramientas creativas para que sea la comunidad la que hable. Y eso inclusive ha hecho que esos procesos que han sido hechos de esta manera sean procesos más sostenibles.
porque la gente aprende a empoderarse de las herramientas creativas para utilizarlas y para trabajarlas de manera colectiva. Y eso ha sido, digamos, como el camino a la descolonización, ¿no? O sea, entregar unas herramientas que son completamente libres, donde las personas hablan y donde yo también puedo hablar de una manera honesta relacionándome con esa comunidad, aunque no sea mi comunidad, y poder comprenderla. Y también un poco lo que ha sido lindo de trabajar con las redes es encontrar muchos colectivos artísticos que sin querer empezamos a tener comunes bien profundos. Comunes como, por ejemplo, sí, la búsqueda del origen, y no por una postura, sino por una cuestión de búsqueda de raíz, ¿no? Que está muy vinculada a la madre tierra o vinculada como a tus ancestros, pero ya no desde la postura, sino desde una cuestión ya mucho más orgánica. Y ese proceso ha sido como interesante y lo veo también mucho como en los compañeros que tejen redes de arte, ¿no? Comunitario, que están relacionados a la cultura viva. Se empieza a tener como esos temas comunes, ¿no? Como el tema del agua, como el tema de violencias de género, o sea, temas comunes que ahí sí nos permite decir, bueno, este arte está sirviendo para una transformación social y también desde los mismos artistas nos convertimos un poco en activistas y podemos hacer algo más allá del arte, ¿no? También creo que siempre ha sido como, bueno, ¿y el arte para qué sirve, no? Entonces sirve en sí mismo. Y también el artista puede servir, también puede tener este otro rol, ¿no? Este otro rol crítico y este otro rol de asumir también los derechos culturales, las políticas públicas e inclusive ese acceso a estos espacios que no son convencionales para las artes y que no necesariamente siempre son bien recibidas. Pero ahí entonces se permitió como abrir ese diálogo y yo creo que ahora pienso que Ecuador es un país que goza muchísimo de un arte así, ¿no? Mucho más sentido, mucho más cercano con lo popular, y siento que la gente que está buscando esto también se acerca, ¿no? A este sentido y se aleja un poco pues de la academia o del sentido de que yo llevo arte a la comunidad porque yo soy el que tiene que educar al otro. Creo que siempre hay que cuidar ese terreno, ¿no? Pero me parece que, como digo, es una búsqueda personal y que luego justamente el trabajo en redes te permite ir encontrando más rápido esos caminos y esos otros comunes con los otros, que también creo que hace que una obra colectiva tenga mucho más sentido y que pueda tener más resonancia en los otros y también llegar a ocupar otros espacios que no son solo los artísticos, sino ya el espacio social, el espacio de la incidencia, el espacio de la resistencia, eso, ¿no? Sí, justo lo que comentas, ¿no? El tema de cómo estas prácticas se desligan hasta cierto punto de la academia o de las formas institucionales de construir cosas, ¿no? Y me quedo contigo mismo, Dani, como para preguntarte si han habido insumos prácticos y metodológicos que nacen de estos lugares, ¿no? Que nacen de estas formas muy orgánicas de construcción y que de alguna manera sirven de modelo para sostener o para que otros proyectos en base a esa experiencia se sostengan, ¿no? Son como formatos o metodologías. Que, por ejemplo, se me ocurre el tema de la empatía, ¿no? Ahorita siento que, y me preocuparía también pensar que en algún momento algún teórico externo empiece a filosofar o a profundizar alrededor del tema y más bien se capitalice desde una visión un poco occidental, cuando es una cosa muy orgánica de nuestras formas de trabajo, ¿no? Cosas como muy fuera de los marcos institucionales. ¿Has visto como modelos que se han aprovechado de esos aspectos? Bueno, yo creo que para trabajo, digamos así, tenemos como bases bien importantes, ¿no? Yo no, bueno, no sé de otras bases que no sean las escénicas, como eso, ¿no? Como escuelas de teatro comunitario, que sí tienen sistematizadas sus experiencias, gente que ha sabido hacer mucho también una teoría en base a la práctica, o el mismo teatro del oprimido, por ejemplo, ¿no? De Augusto Boal, o sea, creo que son prácticas que han sido bien sistematizadas. Y creo, digamos así, hablando a nivel de nuestras experiencias, creo que el reto es poder sistematizarlas. Y eso que se sistematiza también poder compartirlo, ¿no? Poder avanzar a hacer metodologías como compartidas que podamos tejer entre las redes. Desde nosotros no lo hemos levantado, para serte honesta, no ha sido un trabajo bien como empírico, bien experimental, que se va tornando vivo también en la experiencia, ¿no? De trabajar con colectivos, de trabajar con pequeños grupos, que si bien uno no siempre se queda trabajando para siempre con esos grupos, pero el experimento ya va haciendo que se mejore la metodología, digamos, ¿no? Pero sí me parece que falta todavía como sistematizar
la experiencia desde nuestra experiencia, ¿no? No que te teoricen desde afuera. Pero también sé que tenemos buenos referentes ya, ¿no? Del arte popular, de la educación popular, que eso ya es también bastante, y creo que son escuela de muchos, de la mayoría, ¿no? Sí, buenísimo, es verdad lo que aciertas, pues. Martín, ¿qué opinas al respecto, ¿no? De estos formatos o modelos que se van construyendo al paso? Y que claro, se convierten como en experiencias personales, pero a la larga serían formas que facilitarían procesos en otros colectivos, ¿no? Claro, bueno, yo quería comentar algo relacionado primero con la pregunta anterior que se me quedó ahí un tanto. Claro, claro, dale. Eh, Porque si nosotros pensamos en el proceso que hicimos acá en la ciudad y lo pensamos en el, digamos, ponemos el mapa de Quito como imagen y vemos ahí la centralidad de la ciudad, en donde está la infraestructura, en donde nos legitimamos, está el museo, la galería, está el circuito, ¿no es cierto? Y en un momento, en ese 2001, 2002, 2003, por alguna razón, vamos hacia el sur. Y bueno, ya estaban ahí, como dije anteriormente, digamos, toda una base de trabajo de hace mucho tiempo, desde antes de nosotros. Pero para digamos, el circuito de las artes plásticas, de las artes visuales, hacer ese movimiento significó como un posicionamiento político, así porque me voy del centro, me voy hacia el sur, me voy a trabajar en los barrios, voy a dialogar con la gente, vamos a intentar crear desde esa perspectiva colaborativa, colectiva con la gente y nos vamos a encontrar ahí con una multiplicidad de problemas, ¿no? Y salir, digamos, hacer ese desplazamiento también era desplazarnos un poco de la lógica que tiene el circuito o la institución del arte como le conocemos, ¿no? Es decir, a ver, vamos a ir al sur, pero vamos a exponer ahí en los mismos barrios. Después el artista verá si es que toda esa documentación que él hace desde su perspectiva, con la ética, respetando eh, ciertos parámetros, él lo lleva al museo, a una galería, etcétera, que ha pasado también. Pero el punto central de nosotros es, vamos a ir al barrio y vamos a exponer ahí, no vamos a sacar del barrio, ahí vamos a hacer como todos los eventos, 10 eventos anuales durante julio, agosto, septiembre que hacíamos el encuentro, ¿no? Bueno, ahora han cambiado un poco las fechas. Y la otra cosa era, un día nos encontramos discutiendo si la importancia que esté el crítico y el curador ahí, y decíamos, chuti, si no están ellos, ¿y ahora qué hacemos? Entonces nos veíamos en esa discusión y decimos, no, pues estamos trabajando en el sector, y si es que la gente le interesa este proceso, pues que vayan, o sea, que venga, que circule por donde nosotros ahora estamos haciendo este circuito y estamos trabajando. Y claro, eso sucedió porque también era este espacio de mirar qué están haciendo estos locos, cómo están trabajando, cuál es justamente esta metodología que dices, ¿no? Y entonces ahí nos conectamos nosotros en el 2003, 2004, teníamos la necesidad de tener un soporte primero para decir, bueno, esto es lo que estamos haciendo y esta es la memoria, porque también sentíamos que en nuestro circuito no se documentaba mucho, ¿no? El artista, bueno, como artistas hacíamos cosas, pero no documentábamos, no nos preocupábamos de la foto, de escribir algo, de hacerle a la reflexión, como decimos ahora. Entonces, parte de eso fue crear como este catálogo memoria anual que tenemos sobre el encuentro, que lo tenemos hasta la fecha, ¿no? Es decir, por cada encuentro anual editamos un catálogo en donde están fotografías, tenemos video y en donde el artista escribe, nosotros como parte digamos, del proceso escribimos e invitamos como a un cientista social, por decirlo, o a un crítico, o a un artista, para que también vaya visitando, vaya mirando qué es lo que se hace. Entonces, para tener esas tres visiones, ¿no? Y entonces, en el momento, por ejemplo, de cerrar la convocatoria, abríamos una convocatoria y a esa convocatoria nosotros, digamos, había un equipo que seleccionaba a los artistas, ¿no?
y en un momento también invitamos a la gente del barrio para que se inmiscuya en este equipo de selección de los proyectos, que era una forma de ir abriendo un tanto, digamos, de manera práctica, que la comunidad se vaya vinculando también, ¿no? Ya, digamos, como parte del proceso de creación, pero también en otro ámbito, como es el proceso de selección. Entonces estaba eh, la gente de las colectivas, de la ferroviaria, los compas de Chinibulo, etcétera, les empezamos a invitar para que formen parte de ese equipo en donde estábamos nosotros, estaba un artista, estaba algún crítico o algún teórico del tema de la cultura y sentábamos. Queríamos como mirar como ese tema de alguna manera como de equidad también. Entonces, anualmente hicimos como esa, digamos, ese trabajo de reflexionar. Entonces, nosotros tenemos un archivo más o menos en donde se puede ir revisando de año por año lo que hicieron los proyectos, etcétera, ¿no? Y después hemos ido también haciendo algunas reflexiones sobre estos temas, se han escrito algunos artículos en algunas revistas que nos han invitado de fuera. Y también tenemos un texto que escribimos sobre el proceso, ¿no? Es decir, qué era el proceso para nosotros, qué es el tema de la comunidad. Para nosotros la comunidad no es, digamos, es como la posibilidad de articular, es la posibilidad de generar diálogos, es la posibilidad de intercambio, de juntarnos. Ese es como el tema comunidad para nosotros, ¿no? Y eso lo podemos encontrar en distintos sectores, sea la parte urbana, la parte rural. Pero el sentido de comunidad es esa posibilidad de sentarnos, de dialogar, de intercambiar, de debatir, como dicen los teóricos, de, de no sé, de también dejar de por medio nuestras contradicciones, nuestras diferencias, etcétera. Pero entonces hemos ido haciendo como un poco ese ejercicio, ¿no? De ahí hemos visto, digamos, en ese contacto que nosotros hemos tenido, también gente de afuera ha escrito también, ¿no? Pero digamos, algunos críticos también han reflexionado sobre el tema del encuentro, etcétera. Entonces, ha habido como esa intención, ¿no? Pero digamos, tenemos como una metodología así exacta. No, yo vi de una escritora española, pero no en referencia a lo que hacemos acá, sino ella hacía como en referencia a las experiencias de arte de comunidad en España, no recuerdo exactamente. Tiene como una reflexión así como casi científica del tema de trabajo comunitario, y entonces creo que en algún momento nosotros reflexionaremos sobre esa metodología exactamente, ¿no? Porque lo que has escrito es como es el contexto, un poco la anécdota, la vinculación con el tema político, la reflexión que procuramos con el tema artístico, etcétera, pero una metodología como tal, no, digamos, tenemos ahí como un texto en donde vamos planteando, ¿no? Qué implica el proceso, la afirmación cultural, como 4 puntos más o menos que tenemos ahí reflexionados, ¿no? Pero sí hay una buena memoria. Nosotros, digamos, desde mi perspectiva, creo que tenemos como un archivo importante como para que en adelante, si alguien lo quiere revisar, lo pueda ir haciendo, ¿no? También verás para terminar, en algún momento en los encuentros de arte, trabajo y economía, no sé si tú le conoces a este manual. Aquí se recoge como algunas experiencias o sugerencias, digamos, ¿no? Es un manual de buenas prácticas para las artes visuales y justo dice prácticas artísticas comunitarias. Y entonces aquí, eso es lo que se ha recogido de las experiencias, ¿no? Aquí participó el Pablo y entonces nos van diciendo, a ver, la ética, el respeto, un poco de eso que estamos hablando ahora, ¿no? Pero que se ha intentado aquí ponerlo así de manera concisa, ¿no? El tema de las redes, etcétera, que es importante también. Son 3 manuales que hablan sobre el tema cultura libre, de comunidad y de las artes visuales en sí. Qué Más o bacán. menos hay algo, ¿no? Claro, que de alguna manera poco a poco, como decía la Dani, nosotros empezamos a hablar de nosotros, ¿no? Sobre Es, nuestra lógica y nuestras metodologías. En algún momento eso pueda generar como otros modelos, otras formas de... En ese sentido, creo que Dani comentaba también, te pregunto a ti, Martín, ¿cómo has visto la sostenibilidad de los diferentes proyectos, ¿no?
en el tema de cómo la gente se ha apropiado, ¿no? Cuando trabajas en un proyecto colectivo, cómo la gente se apropia del proceso. Eh, y a la larga no es como un agente externo que va a ser una especie de voluntariado momentáneo y que cuando se vaya el proyecto colapsa, ¿no? ¿Cómo has visto vos como esa lógica de sostenibilidad de los diferentes proyectos, ¿no? Para no caer como en estas lógicas de asistencialismo, porque... Sí, bueno, justo, bueno, también cuando te decía que al inicio había como varios cuestionamientos y ese también era uno, ¿no? Decían, pero el arte y la responsabilidad social y el arte y el asistencialismo. Y decíamos, a ver, el arte y la responsabilidad del asistencialismo, estamos cayendo como en ese punto y entonces ahí teníamos como ese conflicto, así de ver qué estamos haciendo, ¿no? Y claro, porque también está como este cuestionamiento de decir, bueno, ustedes llegan a un barrio, están ahí alrededor de 3, 4 meses y después salen, ¿no? Y entonces había una cosa, es decir, cómo entramos, cómo salimos, si es que ahí hay una responsabilidad sobre todo eso que se ha generado como en esa discusión, digamos, en esos diálogos, ¿no? Que los artistas un poco van dinamizando. Y entonces decimos, en un momento se rompe como ese tejido que se ha empezado a generar, ¿no? Porque no es un tejido tampoco que en 4 meses se ha fortalecido, etcétera, sino que más bien es un tejido que se ha empezado un tanto a constituir. Y entonces hemos tenido ahí también varias experiencias, ¿no? Recuerdo una de las experiencias en el barrio La León, que es en la parte suroccidente ahí de la Magdalena, hacia la parte de arriba. Y entonces ahí está el Guido León. Y él en un momento logró accionar y logró movilizar al barrio para que se junte a su proyecto, ¿no? Y después que terminó ese proyecto que se llamó El León de la León, él continúa haciendo actividades, ¿no? Como proyecciones de cine, talleres, etcétera. Pero también ya digamos, no sé si el ímpetu, digamos, ¿no? La fuerza con la que empezó a despuntar, incluso él fue en uno de los periódicos de la ciudad, fue nombrado como el vecino del mes, una cosa así, ¿no? Entonces, porque empezó a dinamizar varias cosas después que nosotros salimos digamos, después que terminó el encuentro. Recuerdo, él pintó un león de 1 kilómetro más o menos, como la calle es una bajada, entonces le pintó ahí. Pero aparte de eso, él movilizó a la gente, ¿no? Para que salga, para que pinte, para que se active, para que participe en la nota performática. Digamos, ahí un poco se vio eso que nosotros andábamos buscando, ¿no? Esa articulación con la gente, ¿no? Entonces, como él vive ahí en el mismo barrio, conoce la dinámica, entonces un tanto se le facilitó continuar. Digamos, pero eso, digamos, tuvo un tiempo de vida y después como se fue desmovilizando también ese tema. Y hemos tenido, digamos, ese tipo de experiencias, ¿no? Pero que no son procesos que duran hasta ahora, te podría decir. Sí hemos trabajado digamos, nos hemos vinculado, nos hemos articulado con otras organizaciones que no han dependido de nosotros porque ellos llevan más de 20 años trabajando en el tema de escuelas de arte, escuelas de música, grupos de danza, una cosa política, y entonces ellos no han necesitado, sino más bien han sido como un nexo para nosotros, ¿no? Pero en la mayor parte de los proyectos, digamos, hemos logrado dinamizar en un tiempo, pero no se han sostenido esos procesos, porque también nosotros decíamos, bueno, nosotros llegamos en un momento, pero tampoco tenemos que generar una dependencia del encuentro y de nosotros en el barrio, porque la gente tiene que también activarse, ¿no? Tiene que sostener y ahí nosotros podemos medir o no sé, reflexionar sobre eh, el nivel de interés, de importancia que tiene la gente sobre determinados procesos que llegan también al barrio. Entonces, hemos tenido también esas experiencias, ¿no? Que, como te digo, hemos tenido poca participación de la gente. A veces nos preguntaban, bueno, ya llega septiembre y ustedes ya van a trabajar y están trabajando en el barrio y
alguna gente que no conoce como muy de adentro el proceso pensaba que llega agosto, julio y la gente en los barrios nos recibe así en masa, ¿no? Y vaya, vienen los de azul y nos reciben con la banda de pueblo y todo así. Y no sucedía eso, alguna gente imaginaba eso, ¿sí, no? Y entonces cuando llegaba más bien es como ver como digamos, un poco los artistas que no son del sector, ir a la liga barrial, ir a la iglesia, intentar conectar con la gente se le dificulta porque no ha estado en esa lógica. O sea, en la academia no hay, ahora, digamos, se habla sobre el tema arte comunidad, etcétera, pero antes no. Entonces los artistas no tenían como esa línea. Y entonces, para nosotros era, vamos con el artista, demostramos como el entorno, los líderes, etcétera, y le dejamos ahí, ¿no? Para que después un tanto ya vaya experimentando también en de, digamos, personalmente, y entonces eso también al artista le genera también, y hay otros que se lograron conectar bien. Otro proyecto que se conectó bien es el del Juan Fernando Ortega, que hizo lo de los poner nombres a las calles, y entonces ahí hizo un súper buen proceso porque la gente se conectó, ¿no? O sea, la gente quería poner los nombres a las calles, se reunió, definió los nombres y fue bueno, solo que al final vino la institución pública y quitó los nombres de las calles. Entonces ya se ahí un poco ya se desmoviliza también ese tema, ¿no? Pero la gente un tanto sí se ha activado en determinados momentos, no puedo decir que hasta ahora están activados, pero han pasado cosas, ¿no? Nosotros nos hemos encontrado que en el encuentro, digamos, otro tipo de experiencias, es decir, ahora trabaja con nosotros David Samaniego, y él en su historia dice, es que yo les vi cuando tenía 7 años, yo les vi cuando tenían 8 años. Cuando yo tenía 8 años, les vi que llegaban a los barrios. Y entonces dice, me quedó eso en la memoria y yo les seguí desde ese tiempo y ahora es parte del encuentro. Y así como experiencias, que no son necesariamente o sea, que sí fuimos al barrio, él nos ha conocido ahí, ¿no? Nosotros no sabíamos de él. Y cuando se acercó ya conocimos un poco la historia, pero se han ido generando como estas experiencias también, digamos, otras articulaciones. Claro, sí te cachan. Dani, ¿qué opinas al respecto, ¿no? De cómo se has visto proyectos sostenibles, ¿no? O que hayan buscado metodologías estables. Sí, yo creo un poco que los proyectos consiguen sostenerse, un poco como dice el Samuel, ¿no? O sea, tal vez no es que te recibe el barrio contento todos los años, pero te das cuenta tú como si eres como un semillero también, ¿no? De propuestas. Yo también soy parte del Festival del Sur, que es un festival de artes escénicas que tiene 20 años ya. Soy parte de ahí 7 años y justamente, ¿no? Mi proceso fue así, ¿no? Entré como espectadora, después empecé a formar parte de los talleres y luego me fui involucrando con el festival. Y un poco ya estando desde adentro hemos ido generando lo mismo con otras personas. En primera instancia, tal vez la comunidad o el público sabe que nosotros vamos a llegar solamente al año y eso podría hacer parecer que no es un proceso sostenido, pero a la vez tú generas lazos súper fuertes con las comunidades anfitrionas que te reciben, que también se convierten en gestores culturales, que también son los artistas, y ese proceso, en cambio, sí se ha mantenido sostenible, a tal punto que permite que se haga el festival durante 20 años, tengamos o no Claro. tengamos presupuesto. Y de hecho siento a veces que el presupuesto es el gran limitante del trabajo comunitario, porque después, claro, si después ya te acostumbras a eso, después ya no lo vas a querer hacer. Ahora último me pasó, por ejemplo, que estuvimos haciendo el Festival Huancavilca, acá en Santa Elena. El primer año que hicimos el festival, todo el mundo estaba contento de ser parte del festival. Pusieron chancho, pusieron casas, pusieron hoteles, pusieron todo, todo. No necesitamos ni un centavo absolutamente de nadie, la gente era contenta, nos sentíamos parte de una comunidad. Pese a que yo era lejana, estaba completamente bien vista porque ya había tenido muchos acercamientos con esta comunidad en Olón. Pero de pronto nos ganamos un proyecto concursable y todo cambió. La gente sentía que por qué estábamos imponiendo programación, que yo por qué estaba dirigiendo, y por último, ¿no? Que no era un proceso comunitario porque yo había llegado a imponer una programación. Entonces a veces siento que los presupuestos más bien limitaron ese trabajo comunitario y esa posibilidad de sostenimiento. Y creo que a eso obviamente también nosotros estamos hablando de abrir políticas públicas y de abrir financiamiento para procesos comunitarios, pero sí me deja en duda, ¿no? Si realmente estamos haciendo un bien o estamos haciendo un mal,
O, por ejemplo, las fiestas patrimoniales de San Pedro y San Pablo en Machalilla son una cuestión de fe. La gente que hace de prioste todos los años es porque así se le presenta por los santos. Y si de pronto le ofreces un recurso, tal vez esa dinámica comunitaria se pierda. Y la gente prefiere seguirlo haciendo por fe y no pensar que también allí hay una posibilidad económica que podría ser interesante porque la comunidad podría tener, pues, a través de la fiesta mayor reconocimiento turístico, poder hacer circulación cultural. Sin embargo, hay cuestiones así muy de la relación que siento que el dinero quiebra, ¿no? Y entonces es complejo a veces sentir eso, ¿no? Que los procesos son mucho más orgánicos cuando no hay recursos de por medio. No, lo sentí también, digamos, en un proceso cuando era, por ejemplo, parte de la casa Nina Shunku, ¿no? Que, bueno, nunca fui oficialmente parte de la casa, pero sentía lo mismo, ¿no? Que mientras éramos todos jóvenes y estábamos súper revueltos, entonces todo fluía. Y en el momento en el que empezaron a fluir recursos, empezaron también a fluir intereses personales. Entonces es jodido el tema del recurso, más bien creo que limita mucho el proceso comunitario. Y en muchas ocasiones el proceso no lo requiere. No sé si ustedes conocen la comunidad La Entrada en Santa Elena. Ellos tienen pintado todo el pueblo y el pueblo mismo saca su pintura y también obviamente tienen más bien inversionistas extranjeros y no requieren de recursos y es un proceso que se sostiene, pero que se sostiene porque hay esa motivación y la motivación no es del dinero. Entonces un poco ahí para tener esa referencia, ¿no? De varios proyectos donde más bien el dinero ha llegado a ser un limitante más que un motivante para la gente. Qué loco eso, Dani. O sea, como que esa experiencia sí podría aportar como, en serio, a reestructurar bien las políticas públicas que se quieren hacer vinculadas a cultura. Porque sí, pues es súper loco cómo se generan como otras lógicas de sostenibilidad, ¿no? Y cómo hay esos mecanismos son fortalecidos por la misma gente que participa de. Súper interesante, Dani. A toda la gente que nos está siguiendo, bueno, les pido primeramente mil disculpas por que no pudo estar, se le complicó José Luis Macas por temas de conectividad. Y no te preocupes, José Luis, será para la próxima, más bien chévere que igual hayas estado predispuesta a estar en este espacio, pero bueno, un abracito más bien a la distancia, José. Eso por un lado, y como para ir cerrando, quisiera tener como la última pregunta, ¿no? Eh, que un poco Martín nos estaba comentando, ¿no? Sobre las diferentes actividades que se desarrollan en los espacios, como el ejemplo de la exposición que tú comentaste, que se debería desarrollar la exposición y finalizar la exposición en el mismo lugar, ¿no? Y a veces ahora, ¿no? Siento que ha habido un volcamiento por artistas de empezar a buscar como otros recursos creativos en otros lugares, en otros territorios, y a partir de eso no se entendería como una lógica no sienten como una lógica de extractivismo creativo, por así decirlo, y cómo esos insumos o retornan a la localidad, o de qué forma hay en parte y parte beneficios, ¿no? Martín. Estás con el micro apagado, amigo. Sí, digamos también eso es un punto también que ha sido como, digamos, recurrente digamos, en los diálogos que vamos teniendo, es decir, el beneficio que tiene el sector, digamos, un barrio, frente al beneficio que nosotros tenemos como, digamos, como proyecto, como colectivo, como plataforma, etcétera, ¿no? La Dani mencionaba como el tema del financiamiento. Y nosotros en el inicio, claro, empezamos con unos recursos súper mínimos, ¿no? Y también hemos pensado como en esto que decía la Dani, ¿no? ¿Los recursos realmente fortalecen los procesos o más bien los resquebrajan, ¿no? Eh, pero, digamos, nuestra experiencia quizás es un poco distinta porque nosotros más bien empezamos a maquinar un proyecto que lo sostuvimos en los primeros años con poquísimos recursos, ¿no? Con el trabajo
del mismo festival, con el trabajo de la red, de los apoyos que teníamos ahí en este entorno. Y también, digamos, con el trabajo que nosotros hacíamos, que no estaba en ese tiempo remunerado, ni nada que ver. Y en un momento empezamos con todo eso que habíamos construido, la memoria, el texto, la fotografía, etcétera, un poco la institución pública nos capta así que queremos hacer y entonces dice, claro, vamos a invertir de alguna manera. Pero además porque había un bloque que estaba presionando para que la institución reflexione en dónde está invirtiendo los recursos y desde qué perspectiva está invirtiendo unos recursos. Entonces nosotros desde el 2005, 2006 empezamos a recibir, digamos, financiamiento, ¿no? Un financiamiento que no nos llegaba de manera directa, sino más bien que nos llegaba en insumos, ¿no? Es decir, el Banco Central, fuimos un día y nos sentamos, dijeron, a ver, este proceso es importante, ustedes deben tener un fotógrafo y un camarógrafo ahí para que documente todo eso que están haciendo. Recuerdo eso, conversamos con el Honorio Granja, que ahora murió y él era el encargado del archivo del Banco Central, del Archivo Nacional. Entonces él tenía esa perspectiva, dijo, esto es lo que están haciendo, quizás ahora no lo capten así, pero tienen que documentar. Entonces desde ahí como empezamos, ¿no? Y en temas así. Y después, ya cuando apareció el Ministerio de Cultura, etcétera, hemos tenido como, no sé si decir, esa ventaja de que anualmente nos financian o entramos a fondos concursables y se nos selecciona. Bueno, hay muchas, digamos, discusiones sobre esos temas, ¿no? Pero al interior del grupo nosotros más o menos hemos intentado manejar adecuadamente esos recursos y que esos recursos se distribuyan, tanto para los artistas, para el grupo gestor y también de alguna manera intentar dinamizar como el sector barrial, ¿no? El hecho de que va el artista, vamos un grupo de gente, etcétera, intentar que esos presupuestos también se queden de ahí, ¿no? Si es que necesitamos alquilar algo ahí en ese sector. Pero eso también, digamos, es poco, ¿no? Pero que hemos intentado hacerlo de alguna manera. Y entonces, mencionaba eso porque también en ese punto ha habido como esta pregunta sobre el beneficio, ¿no? Dicen, bueno, ustedes reciben un presupuesto, van al barrio, hacen esto, la comunidad o el barrio invierte un tiempo, deja de hacer cosas, etcétera, después ustedes se van y cuál es el beneficio. Y entonces, claro, ahí viene como la pregunta, decimos, ¿de qué manera? Pero decimos nosotros, estamos trabajando ahí durante 1, 2, 3 meses, se dinamiza un espacio de discusión en algo, digamos, también generamos como unos pequeños, digamos, espectáculos o eventos para la gente que no necesariamente está vinculada a ese proceso creativo. Y entonces creo yo que ahí podemos hablar de una multiplicidad de beneficios, ¿no? Es decir, el catálogo, el hecho que en el catálogo esté la gente, que el catálogo regresa al sector, que quizás el barrio sale en un espacio de noticias, de una revista, se visibiliza las problemáticas y quizás en un momento posterior como llega alguien y como da solución. Recuerdo que estuvimos en el 2005 en el gimnasio de box de Chimbacalle, totalmente deteriorado, estaba ahí trabajando el Eugenio Espinosa, uno de los boxeadores importantes que murió recién, trabajaba no de entrenador sino de portero. Hicimos como todo un proceso ahí, salimos y después de 3 meses, después de que se evidenció la situación del gimnasio de box, que es en una piscina deteriorada, de alguna manera el Consejo Provincial creo que se activó y remodeló como todo ese gimnasio, ¿no? Y lo puso como adecuado, equipamiento, cosas, ¿no? Entonces dijimos, se han ido activando como ciertas acciones, ¿no? Pero que nosotros no las hemos planteado de inicio, ¿no? Pero en algún momento, claro, nos decían ese punto, ¿no? Escribes el libro, escribes el catálogo y qué sucede. Pero claro, el catálogo también lo dejamos en el barrio, ¿no? Y yo creo que si la gente le interesa mirar como el proceso del que ha sido parte o no le interesa mirar o le da un valor a
a ese documento, no le da un valor, ya no depende de nosotros, ¿no? Porque decimos, nosotros estamos haciendo este video, lo ponemos en una red para que lo visiten, o lo ponemos en un mismo CD en el catálogo para que la gente lo pueda mirar, para que pueda ver lo que sucedió en su barrio y que se convierta como un espacio también de la memoria de ese mismo sector. Pero si le da valor o no le da valor, o si siente que ese es un beneficio, no es un beneficio, digamos, ya no depende mucho de nosotros, porque para nosotros sí nos parece que es importante, digamos, como en ese punto así muy específico, decir, editamos esto y ahora les entregamos como este material, ¿no? Pero la importancia que les damos, yo a veces he regresado por algunos sectores y claro, veo los catálogos eh, en un lugar que yo no le pondría, digamos, y entonces dice saber la importancia que se le da como a ese material y en donde también hay una inversión pública, etcétera, muchas cosas, que nos ha hecho reflexionar esa idea del retorno que debe haber, ¿no? Porque en un momento también llegábamos a los barrios y decían, no, 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 aquí ya no queremos, no queremos porque siempre vienen que hacer la tesis, que viene el investigador, que viene esta otra persona y después se van y no regresan. Ni siquiera traen la tesis para ver qué han escrito, ni siquiera traen nada. Entonces, como nosotros teníamos, no partiendo de esa necesidad, sino de otras, de tener ese catálogo memoria todo el tiempo, eh, de editarlo, pero también hacíamos otras acciones, ¿no? Como esta que te decía en el equipo de selección. Ahí nosotros le damos espacio a la gente de los barrios, de las organizaciones, para que sea parte de. Y por ejemplo, cuando íbamos a las entrevistas en las radios, sobre todo, digamos, tuvimos un tiempo full, ¿no? Como en el 2005, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, full que teníamos espacio en las radios. Entonces íbamos el artista, un representante del proceso y la gente del barrio, ¿no? Entonces íbamos en pata, ¿no? Para las entrevistas. Y entonces esa también era una manera de que la gente hable del barrio, hable de sus conflictos, posicione, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo ahí también, no solamente con los procesos que nosotros incentivábamos, sino también desde su perspectiva? Entonces, íbamos generando esos espacios que desde nuestra perspectiva sí también son también beneficiosos para los sectores, ¿no? Gente que nunca había estado como en una radio, digamos, con esa experiencia de mirar un presidente de barrio, etcétera, que tiene un espacio en una radio, en una revista, en un periódico para hablar sobre eso, ¿no? Después también los catálogos sentíamos que estábamos generando una diferencia, ¿no? Es decir, el autor, el título, eso, y la comunidad estaba alejada. Entonces empezamos a cambiar también esa lógica. En algún catálogo buscamos insertar dentro de esa misma lógica, digamos, que los mayores cuenten la historia del barrio, ¿no? Entonces intentamos ahí, por alguna razón no continuamos con esas lógicas, pero digamos, eso también para nosotros sí ha significado como, eh, no necesariamente dar la voz, ¿no? Sino que también estén como en esos documentos, ¿no? Que estén en el video, que estén en la fotografía, etcétera, que se muestren, porque también creo que eso es importante el momento de que yo veo un video en el internet en donde me puedo reconocer o una fotografía, una de las plataformas que ahora tienen, que podemos dejar los catálogos, me veo ahí y sé que algo pasó en el sector y entonces creo que en algo hemos logrado que también esos beneficios se vayan posicionando y que no se remitan solamente al hecho de que, entonces ustedes reciben eso, pero la comunidad no recibe $1,000 o 5,000 o 3,000 o 500 o 700. Creo que no se remite como solamente ese punto, sino a cómo también participan en ese proceso de creación, de producción, cómo están mostrados, no sé si mostrados, pero cómo están se les ve en el video, en la fotografía, en esos registros también creo que es importante. Y como te decía, en esos otros ámbitos, ¿no? La entrevista, los procesos de selección, entonces ahí es donde nosotros hemos apuntado también eso, ¿no? Quizás en otros puntos, pero que ahora no se me vienen como a la cabeza. Claro, de alguna manera, para que sean
colaboradores, ¿no? De parte del proceso, ¿no? Claro, es como ser parte de, ¿no? Sentirnos que somos parte de. Exacto. Dani, ¿qué opinas al respecto tú? ¿Ha existido como una lógica de extractivismo creativo, artístico? A veces yo creo que sin querer, pero también a veces podría pasar que queriendo, ¿no? O sea, justamente creo que ese es el reto. O sea, ahorita se están abriendo muchas líneas de temas comunitarios. Siento muchísimo cómo la gente lo habla sin comprenderlo. Yo llego a la comunidad y pienso que la comunidad requiere un libro. Pienso que la comunidad, que le vendría bien al patrimonio vivo de esa comunidad que yo le haga un mural. Y de alguna manera también no estoy siendo yo corresponsable con ellos. Por ejemplo, voy a poner dos ejemplos, ¿no? Hicimos el Festival de la Lengua del Río Cayapas, que conecta a 30 comunidades del Río Cayapas en Esmeraldas, un proceso lindísimo llevado por los abuelos de la comunidad. Y por ejemplo, ya estaba Nacho Caicedo, ¿no? Entonces Nacho es un maestro marimbero, súper conocido, pero que a su vez él decía, no, siempre han venido a mí a grabarme, a hacerme videos, a hacerme cosas, nunca he recibido un centavo, nunca he recibido, ni siquiera he visto lo que han grabado de mí, nunca he visto nada de eso, y finalmente inclusive los sonidos están siendo trabajados por esa otra gente, por ese otro músico que a costa de que está sacando sonidos ancestrales para fusionarlo con su música contemporánea, no le corresponde al artista. Y eso es extractivismo así, concretamente. Creo que de eso hay un montón. Claro. O también, por ejemplo, ¿no? Nosotros siempre nos quejamos que los proyectos comunitarios son menos valorados que un proyecto de cine, pero a la vez en nuestros proyectos comunitarios nosotros nos valoramos más que la misma comunidad. Entonces yo termino cobrando un 30%, 20% de porcentaje de productor, y al reconocimiento vivo, al patrimonio vivo, que además lleva el nombre del proyecto, yo le doy $40 de reconocimiento. Nada que ver. O siento que necesita una película, o siento que necesita un video corto. Y a veces me decían, uy, a mí ya niña, ¿cuántos videos no me han hecho? Yo ya no necesito eso, no. Yo quiero seguir produciendo, yo quiero dejar el legado a alguien más, yo quiero que se mejoren mis condiciones de producción. Entonces creo que sí tenemos que hacer una vuelta de tuerca de cómo estamos llegando a la comunidad. Y sobre todo ahora que realmente se está posicionando el tema comunitario, ¿no? Poder ser un poco más honestos, ¿no? Más corresponsables también, porque a veces, claro, no se limita un poco al tema de sí, bueno, al menos utiliza recursos locales, pero no es suficiente y no es justo, porque tú estás posicionando el nombre de toda una comunidad para tú beneficiarte. Entonces, eso sí tenemos que verlo, y creo que la gente también, además yo creo que está bien que sigan funcionando los fondos públicos, por ejemplo, la línea de fomento de cultura viva, anhelo que salga, anhelo que mejore, que ganen nuevas personas, que realmente se descentralice, y también pienso que las personas que califican tienen que empezar a valorar estas partes de los presupuestos también, cómo están siendo corresponsables realmente con el proyecto, porque si no, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que se busca el artista que llega a la comunidad y realmente no a la comunidad, ¿no? Y eso creo que, como digo, a veces nos pasa queriendo, pero también sé que ante esta ola de ahora hablar de lo comunitario también puede haber esa tergiversación, ¿no? Yo llego, trabajo, extraigo, presento y no vuelvo nunca más. Qué loco, Dani, con las experiencias que nos comentas, ¿no? Y es verdad, sí, la verdad sí, deberíamos un poco reflexionar alrededor de eso. Voy a leer una pregunta de Priscila Solano. Pregunta, ¿qué hacer con el arte en espacios comunitarios? ¿Hacemos lo mismo con los espacios barriales? ¿Es lo mismo? Creo que contigo, Martín, lo hablamos al inicio, ¿no? Sí, no sé, yo lo que mencionaba era de que el tema comunidad para nosotros es, digamos, la posibilidad de articular, la posibilidad de intercambiar, la posibilidad de dialogar, de mostrar nuestras diferencias, de mediar también esas diferencias, de entender cuál es la visión que tiene, digamos, o la perspectiva, o lo que sabe, lo que conocen también de los procesos de la gente que está asentada en los barrios. Entonces, para nosotros es esa posibilidad. Y claro que ahí hay personas puntuales, hay gente activa
con nombres específicos, con historias específicas y que eh, nosotros debemos de, ahora con mucho más conciencia también, ¿no? De respetar esos conocimientos, esos procesos que han ido desarrollando estos espacios comunitarios. Entonces, yo creo que más bien hay que fortalecer lo que está ahí, ¿no? Entonces, digamos, seguimos trabajando en el tema comunidad y no es que vamos a crear, como se dice comúnmente, el agua tibia, sino más bien a trabajar con eso que ya se ha estado generando, ¿no? A fortalecer o partir de ahí. Pero creo que es importante tener conciencia ahora sobre lo que hay en el barrio, ¿no? Porque creo que todavía sigue pasando esto de la institución sabe, la academia sabe, entonces, y no genera ese diálogo, no genera esa articulación con esos procesos que están ahí. Entonces, digo, es importante como ese punto. Quería como mencionar algo sobre este tema. Estuvimos como en el 2011 en Medellín y en Moravia y nos encontramos con una realidad ahí, ¿no? Que de alguna manera había como esta sensación de que estaba saturado el trabajo del artista en la comunidad, ¿no? Y de que quizás, bueno, no pasaba este tema del extractivismo porque se trabaja in situ, digamos, ¿no? Y todo sucede ahí. Pero sentíamos que también había como una cierta saturación. Y con lo que decía la Dani, digamos, ahora es como mucho más común escuchar el tema comunidad, arte comunidad, etcétera. O, digamos, se ha ido también diversificando ese trabajo o esa idea o esa noción de arte comunidad, ¿no? Con distintas líneas y entonces tener también como reflexionar eso que puede pasar en algunos sectores, ¿no? Es decir, que en un momento se satura todo eso, ¿no? Cuando nosotros empezamos, pues estamos empezando en ese tiempo todavía con este rol. Y parecía así como un poco loco eh, ir al barrio y trabajar ahí con la gente y todo. Eso respecto a la pregunta. Ujú. No sé si De, Dani, quisieras como acotar. Bueno, un poco les hemos ahí como contado nuestras experiencias diversas, ¿no? Creo que como decía al principio es como una experimentación y también está bueno como caer en cuenta, ¿no? De estas cuestiones que tal vez no, nos están interrumpiendo el acercamiento con la comunidad. Y también, como decía, creo que la primera búsqueda es que yo estoy buscando, ¿no? Que yo quiero aprender, cuál es ese aprendizaje que voy a compartir con el otro. Y ahí tal vez las relaciones puedan como mejorar, ¿no? Y hacerse más sostenibles e inclusive hacer también que esas comunidades puedan pues posteriormente empoderarse y continuar las propuestas. Y creo que hay que hacer como mucho esa lectura, ¿no? De qué realmente está requiriendo la comunidad. Yo, por ejemplo, en este proyecto último que les contaba, no dudo, de hecho fue un proyecto lindo, mucha gente lo disfrutó, juntamos un montón de artistas, pero de pronto internamente no, resulta que no era, resulta que tal vez hubiésemos podido utilizarlo para otra cosa, ¿no? Entonces, tal vez está bueno como replantearnos, ¿no? El acercamiento al tema comunitario. Y de ahí yo creo que la comunidad, o sea, realmente es un concepto amplio ahorita, ¿no? O sea, comunidades, la comunidad cultural, la comunidad rural, urbana, comunidades diversas, o sea, creo que todo ese sentido amplio lo estamos entendiendo hoy por hoy, ¿no? Al tema comunitario. Y de alguna manera también como esos diálogos suceden, ¿no? Entre estas diversas comunidades. Y esa también es un poco la apuesta de trabajar en redes, ¿no? Actualmente, y justamente poder retroalimentarte de esas otras experiencias, que es también, digamos, bueno, ahora nos escucharon un montón de peros de la gestión y de hacer trabajo comunitario, pero que está bueno, pues porque así también aprendemos qué por ahí no tenemos que hacer o qué cosas tenemos que observar. Pero también yo rescato mucho el trabajo de las redes, porque creo que permiten oxigenar y pensar en nuevas formas de producción de esos contenidos y también de esa forma de cómo esos contenidos están teniendo un impacto más allá del arte, ¿no? Sino un impacto en esa sociedad y para empezar en cada uno de nosotros, ¿no? Y eso es un poco también el llamado, ¿no? De pensarlo, de seguirlo ahí trabajando, ¿no? En nuestras propias creaciones y obviamente liberando también el conocimiento para que la comunidad sea
la que pasa a crear esas cosas, ¿no? Pues sí, es un territorio nuevo, ¿no? Como dice Martín igual. Un comentario de Javier, ¿no? Dice, es súper importante que el artista sea valiente para exponer su obra en una comunidad, pero también tiene que ser consciente. En el año 1996, la banda brasileña Sepultura se fue a la selva a compartir con la tribu de los Xavantes, nativos de esa región, que se estaban suicidando por la tala indiscriminada de los bosques nativos a manos de las madereras. Súper fuerte. La banda compartió Fuerte. varias semanas con los Xavanes y ganaron el disco Roots a partir de esta fantástica experiencia. El caso fue conocido a nivel mundial, fue épico, cree él, o tal vez no. Habría que preguntarle a los Xavanes si las cosas mejoraron para ellos después de que Sepultura los visitó y comercializó, entre comillas, su producto. Él ama Sepultura, Javier, pero trata bueno, lo voy a leer así. Amo Sepultura, pero trato de ser lo más objetivo que puedo también. Sí, es justo lo que hablábamos, ¿no? Con Martín, Dani, sobre las lógicas de extractivismos creativos que suscitan en el lugar. Otro comentario de Cata Guamán dice, qué alegría saber que en Cuenca existen proyectos como Yerbateras que buscan esa coherencia de la que se conversa hoy. Y bueno, para poner en contexto, un proyecto Yerbateras es trabajar con los diferentes conocimientos alrededor de la medicina ancestral, ¿no? O la medicina alternativa. Y bueno, hay diferentes gestores que han estado como trabajando con este sector, ¿no? Entonces, y es verdad, ¿no? Sí, es súper necesario. Y creo que es necesario también involucrar como a esos otros sectores que de alguna manera por esta etiqueta de no ser artistas o no formar parte de la cultura, se sienten como desligados o no forman parte dentro de una institucionalidad. O a veces no creo que sea necesario, pero bueno. Me quedo con mil preguntas, la verdad, no me encantaría seguir como profundizando en diferentes temas, Martín y Dani. Muchas gracias. No sé las últimas palabras que quieran sumar al conversatorio. Yo quería como sobre este tema comunitario, ¿no? También contar como una anécdota. En el 2004 que empezamos con el encuentro, recuerdo fuimos a Guayaquil con Carlos Vaca y fuimos creo que fue el Centro Cultural de la Universidad Católica, y fuimos a dar en nuestra primera conferencia, me tocó ir a mí, ¿no? Y entonces, en ese tiempo creo que estaba gente del ITAE, en ese tiempo, no recuerdo bien. Bueno, estaba ahí mucha gente relacionada con el tema artístico. Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar sobre el tema arte comunidad, etcétera, entonces me preguntaban, dice, ¿pero qué exactamente van a hacer? Dice, van a hacer mingas, esto que están haciendo es una minga, esto que están haciendo es como un trabajo con la gente de los espacios rurales, están trabajando con la gente pobre, etcétera. Entonces había como esta relación del tema comunidad con lo rural, con lo pobre, con algunas prácticas que son propias también del espacio, ¿no? Pero había como esa relación. Y entonces nosotros decíamos, bueno, hay distintas realidades sociales, ¿no? Y cuando uno se acerca y dice, me voy a desplazar de la centralidad a trabajar en otros espacios, o dentro de la misma centralidad también podemos encontrar como esas, digamos, grupos organizados o comunidades, etcétera. Y entonces son realidades distintas primero, ¿no? Y las estrategias y las acciones son distintas, digamos. Nosotros trabajamos desde lo colaborativo, etcétera, pero había como esa idea de que lo comunitario está relacionado con grupos específicos que están deprimidos socialmente, que están en la zona rural, que son de comunidades indígenas, eh, y que tienen unas prácticas quizás como del pasado, más o menos. Es decir, entonces nosotros decíamos, no. O sea, hay como esas estrategias, pero
no son tampoco cosas del pasado y no son cosas que no tienen valor, ¿no? Pero entonces era como ampliar también esta idea del tema comunitario, ¿no? Es decir, es mucho más amplio y si bien muestra como ciertas realidades, pero tiene como también otro sentido, ¿no? La articulación, la posibilidad de organizarnos, la posibilidad de pensar como esos mismos espacios, digamos, esas mismas realidades que están ahí, ¿no? Y entonces los artistas que ese día visitaron pensábamos que necesariamente tenemos que ir a hacer la minga o abrir el camino, etcétera. Entonces decíamos, no. Pero bueno, esa cosa como ha ido también ya, digamos, ampliándose en ese espacio. Entonces, para nosotros ha sido súper importante trabajar digamos, en el barrio, hacer comunidad, mirar una multiplicidad de realidades sociales de las que no nos podemos desligar, hablar de esas problemáticas sociales que están ahí y que en el espacio del arte, en el espacio de la cultura, pueden ser leídas no de manera adecuada, como eso que decíamos, ¿a qué van allá esos espacios? ¿No? Si el arte lo que tiene que hacer es como la cosa estética, la cosa formal, el arte por el arte más o menos, ¿no? Y entonces un tanto se cuestionaba como esa cosa del arte y la responsabilidad social. Y entonces hemos estado trabajando y me parece que es importante porque también ha mostrado como otros espacios, otros procesos. Hemos tenido, digamos, el privilegio de conocer una multiplicidad de procesos organizativos, políticos, a menos que me ha mostrado a mí como toda una riqueza y que eso mismo me ha contribuido a mí para que pueda decir de alguna manera, soy parte de estos procesos, vivo en el sur tiene esta riqueza, etcétera, frente a esa idea de la ciudad fragmentada, ¿no? Frente al centro, frente al norte. Y digamos, y esa misma riqueza puedes encontrar en otros sectores, el extremo norte, el extremo, en el este, en el oeste, pero en ese tiempo fue como un espacio también de empoderamiento, ¿no? Y de una posición política también, que nos mostró también el estar como en este proceso y haber generado esta plataforma. Y que también tiene sus críticas, también tiene sus falencias, de las que también en algunos momentos las hemos topado, las hemos hablado, porque si bien hemos tenido como la ventaja de estar hasta estos años, pero también hemos tenido ahí una multiplicidad de problemáticas, ¿no? Lo que te contaba, ¿no? Eso del barrio, etcétera. Y me parece que es importante lo que decía uno de los comentarios ahí, ¿no? De que hay que perder el miedo. Hay que perder el miedo a experimentar, a ir, a buscar, a plantearse, digamos, unos caminos a crear, ¿no? Y entonces yo creo que eso es importante también, que podamos tomar el riesgo de hacer y como dicen ahora, de salir de ¿cómo es? De la zona de confort, ¿no? Entonces dices salir. En ese tiempo nosotros salimos, pero no decíamos la zona de confort, sino más bien era como, y nos vamos a hacer otra cosa, porque las instituciones, el museo, la galería, no vamos a poder entrar allá. Entonces queremos nosotros plantear algo en donde podamos generar ahora decimos una política, pero que sea más incluyente, que tenga otra dinámica. Y quizás hemos conseguido algo de eso, pero como digo, también hemos tenido como una multiplicidad de falencias, pero no nos han detenido, seguimos también trabajando, ¿no? Y mediando también esas falencias. Y nuevamente gracias, Enrique, y a tu plataforma por invitarme aquí a conversar un poquito de las experiencias ahora, ¿no? De lo que hemos ido construyendo. También a la Dani, chévere conversar por este medio. Súper, gracias a ti, Martín. Chévere tu aporte desde tu experiencia. Dani, tus últimas palabritas. Sí, bueno, y agradecerles igual por conversar con el Martín. Somos bien cercanos, pero en este tiempo nos estamos volviendo a juntar ahí en la virtualidad. Así que bacán conversar contigo y también contigo, Enrique, porque igual con ustedes siempre hemos tenido como la intención de hacer algo juntos, ¿no? De activar, de que se empiecen también a activar las redes de cultura comunitaria ya.
no lo hemos podido terminar de cocinar, así que pues ojalá no sea el último encuentro, que lo podamos en algún momento seguir conversando, hacer una mesa tal vez más específica sobre ese tema, ¿no? Para ir, como eso, tejiendo esas comunidades también por allá, que podamos articularnos de toda esta movida, porque realmente hay muchísimas redes donde se fortalece la circulación, donde se fortalece la gestión colectiva, donde se fortalece esta generación de pensamiento, ¿no? Entonces me parece súper importante estar vinculados, ¿no? Y aprovechar, ¿no? Que este tiempo de pandemia nos ha permitido hacerlo de manera presencial, pero también el arte comunitario siempre está presente en la misma calle, así que ahí espero que también pronto nos encontremos. Súper bueno, lindo lo que dices, y sí, compromiso, no solo para el equipo, sino para la gente que nos está viendo, que ha de ser gente vinculada al sector, empezar a tejer esta red, ¿no? Empezar a ir articulando como ideas. Gracias, Dani, gracias, Martín, por su tiempo, predisposición y contarnos su experiencia, en serio que es sumamente importante para nosotros y para la gente que nos está siguiendo. Súper, esperamos a que vengan algún momento a Cuenca, les esperamos con todo el gusto del mundo. Ojalá se pueda dar el caso. Y nada, para comentarles que vamos a seguir con estos espacios de diálogo, ¿no? Y de empezar a construir algunas formas metodológicas para empezar a sanear las condiciones, ¿no? del sector artístico, ¿no? Tenemos que empezar a sumar ideas, como dice la Dan, empezar a sumar colectivos, a sumar redes de trabajo colaborativo, para que esto sí tenga una solvencia de calidad de vida para el sector cultural. Y creo que es importante también entender las otras caras de las prácticas artísticas o las prácticas creativas que no siempre están insertadas dentro de la academia o dentro de la institucionalidad de las artes, y hay que empezar a cachar como también esas otras lógicas que por lo menos en la realidad latinoamericana se da mucho, y hay que empezar como a tener una introspectiva alrededor de eso, ¿no? Empezar a hablar de nosotros mismos, empezar a dotarles de herramientas a la gente para que ellos hablen de ellos mismos, y así empezar a tener una mayor autonomía alrededor de ello. Nos despedimos, gracias a la gente que estuvo conectada. Un abracito, Martín, Dani, esperamos ahí estar en contacto en charlas o proyectos a futuro. Y nada, gracias a la gente que estuvo ahí al tanto del conversatorio, y vamos a estar ahí con futuros espacios de encuentro y de charlas. Buenas noches a todas y todos, esperemos vernos pronto. Un abracito.